Bueno, Lucas, estoy muy contento de que finalmente podamos hacer esta conexión. Eh, Como te expliqué, lo que te voy a presentar ahora son preguntas que realizaron los alumnos de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del proyecto piloto Educactores. Entonces, bueno, pues eso, muchas gracias, buenos días para ti. Y no sé si querías expresar algo a los alumnos o empezamos con las preguntas que ellos construyeron el pasado mes de diciembre. Hola Daniel, buenas tardes. Ya México, son mediodía, pasado del mediodía. Y bueno, pues también contento de por fin poder concretar este encuentro después de meses de espera y semanas de postergar este contacto así como iti, así. ¡Ah! Y bueno, pues nada, agradezco las preguntas que plantean las chicas, chicos, y porque también son como pequeños guiños de provocación a mi propia reflexión y a mi propio quehacer. Y bueno, pues vamos a darle para agilizar el proceso y pues también para que me den, no tenga mucho tiempo para conspirar o autosabotar o aplicarme un autosabotaje, sino que a partir de la pregunta podamos ir respondiendo como se vengan presentando las situaciones y resolviendo también. Fantástico. Bueno, pues vamos allá. Mira, los alumnos y alumnas construyeron cuatro preguntas. Si te parece esto, te voy diciendo una de ellas y vas desarrollándola, ¿de acuerdo? Y después seguimos. La primera pregunta. Lucas, ¿podrías explicarnos más sobre la relación cuerpo-mente en calidad de educador para una cultura de paz? Eh, ¿Podría explicar más la relación cuerpo-mente? Eh, Primero, yo no concibo una disociación entre el cuerpo y la mente. ¿No? O sea, no creo que el cuerpo se conduzca por un lado o en un sentido y la mente se conduzca en otro sentido. Yo concibo que ambas están en una unicidad, primero. Segundo, yo creo que esta unicidad no tendría que ser única y exclusivamente para un educador, educadora, para una cultura de paz. Yo creo que esto debería de incumbirnos a todas las personas por nuestra condición de personas. Pero sí creo que lo que, independientemente del perfil profesional, independientemente de la vocación profesional que tengas, lo que debería de ser la columna vertebral de toda práctica es la eticidad. Es decir, la eticidad como la concreción de lo que concebimos que es la ética. Es decir, el sustento, la columna vertebral de toda práctica artística, de toda práctica como educadora, educador, de toda práctica como científico de ciencias duras o ciencias sociales o ciencias antropológicas en este caso, yo creo que debería de ser la eticidad, la ética. En mi caso, como creador escénico, yo creo que lo que conlleva a que aparezca el acto estético es que el, el acto estético aparece como consecuencia del acto ético. Si no hay acto ético, no hay acto estético, según en mi concepción. Por eso yo no creo que la relación cuerpo-mente tenga que estar disociado, porque al final de cuentas, donde quiera que haya una mente, es porque existe un cuerpo. Y a la inversa, si no hay cuerpo, no hay mente.
Entonces no creo que no podemos disociar esa premisa, ¿no? Existe una mente porque existe un cuerpo. Sí, y aquí me permite vincularlo un poco con la relación con la ausencia, ¿no? Con la ausencia. Cuando hay una ausencia, aparentemente hay una ausencia del cuerpo físico, pero aún así hay una presencia porque ese cuerpo físico a priori ha generado una presencia en la mente de otro cuerpo. La ausencia se connota ausente porque hay una presencia en los cuerpos presentes. Para que una ausencia se diera en su totalidad, había que entonces dejar de existir la totalidad de esos otros cuerpos en donde esa primera presencia, que ahora es ausencia, tuvo un impacto. No sé si me explico, es un poco, parece redundante, pero bueno, trato de hacerlo un poco simple también. Entiendo. Yo, respecto a esta pregunta, creo que de dónde venía la pregunta, que también es mi suposición o de lo que se dio en la conversación, en el compartir con ellas y con ellos, era cómo, digamos, cómo transmites o cómo se puede transmitir a nivel educativo, no desde un aspecto únicamente intelectual, sino utilizando el cuerpo, que es lo que tú defiendes y que tú es lo que haces también, Ok. en tu calidad de educador. Creo que va un poquito por ahí, me parece, me imagino. O En podrías es, completar esa sí, pregunta. en ese sentido, yo algo que le apuesto como educador es el proceso vivencial. Ujú. El proceso vivencial para mí es importante, más que incluso mucho del proceso le apuesta al, al desprover de cualquier herramienta de defensa que te lleve a vivir la experiencia, a intelectualizar el proceso. Porque creo y en el proceso en el proceso de aprendizaje de estas experiencias es donde he podido obtener resultados más efectivos para lo que yo quiero, ¿no? Que es decir, que la gente llegue, que las personas lleguen a un estado en donde estén completamente desprovistas de cualquier herramienta intelectual que les permita reflexionar por qué estoy haciendo eso, sino llevarlas y empujarlas a los estados intersticios o estados liminales, que en un momento dejen de pensarse incluso ellas o ellos, que dejen de, por un momento, la idea que ellos tienen de sí mismos queden desprovistos de tal manera que se encuentren en ese instante con su mismidad sin pensar cómo el otro o la otra me está viendo a mí, sin darse tiempo de que su ego aparezca y entonces digan, creo que tengo que correr de esta manera o tengo que reírme menos estridente o tengo que aparecer peinado o peinada. Entonces, cuando a partir del proceso vivencial los voy empujando, porque al final de cuentas creo que es eso, uno los va empujando, como si llevara una manada de chivas al precipicio y las chivas entre ellas se empujan, pero nadie tiene otra opción más que llegar al resquicio de ese precipicio. Y algunas, en ese ímpetu de sobrevivir, se lanzan al precipicio con el deseo de caer lo menos, lo menos, de caer o de llegar al fondo de ese precipicio a lo menos desarregladas, ¿sabes? En esa caída, pues.
Entonces, ese es un poco el juego cuando hace ese vínculo entre relación cuerpo-mente. Poner a la mente en un estado de jaque, de tal manera que el cuerpo pueda apelar a ese instinto de sobrevivencia o a ese primer instinto filogenético de la especie, que precisamente nos hace por un momento olvidarnos de la idea que tengo de mí misma como persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, porque entonces muchas veces esas memorias de, de, de nuestra especie quedan silenciadas por esta memoria como homus habilis, ¿no? Que muchas veces niega toda esa memoria previa al monos habilis para entonces hablar de esta super evolución o esta supremacía que como especie tenemos con relación a las otras especies. Y por eso es un poco el juego de, de en las dinámicas está pensadas en que podamos silenciar un poquito la mente y solamente abandonarnos para revivir, para despertar o para llevar a un estado de reconocimiento nuestra propia memoria corporal, que al final considero muchas veces es lo que nos salva, más que nuestra memoria racional. De ahí que se hablen estados de sobrevivencia o de supervivencia en situaciones límites como personas, como seres humanos, en ciertas crisis medioambientales, en ciertas catástrofes, ¿no? Que al final de cuentas la gente no se explica, racionalmente no encuentra una razón cómo pudo superar esa dificultad, ¿no? Racionalmente no lo sabe, solamente sabe que su cuerpo, su corporalidad se sobrepuso a ese estado de crisis. Ujú. Entonces, es un poco el encuentro del otro, de la otra, a través del cuerpo, digamos. No hay un razonamiento detrás, no hay un discurso propio o incluso un discurso político o un discurso es más el tema, o es lo que vemos en el vídeo, ¿no? Lo que yo experimenté en el taller, ¿no? De que hay un momento en que lo que buscas es desarmar, como tú dices, esa mente, ese ego que puede definirnos para que pueda haber ese encuentro con el otro, con la otra, y en ese encuentro con la otra edad ver que no somos tan diferentes de alguna manera, Al sino que encuentro estamos con esa, compartiendo. sí, al encuentro con esa otredad que es la mismidad, Exacto. ¿no? Ujú. Como este juego Estupendo. como este juego de espejo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, 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 como Ajá. una que te rebota tu propia imagen en el cuerpo de la otra persona. Ujú. Y a la vez tu propia persona le rebota su humanidad a la que te está mirando. Ujú. Y ahí están apartados todos los discursos mentales que uno se puede hacer, ¿no? O que haya Los adquirido prejuicios, de origen, digamos. sí, los Muy bien. prejuicios. Yo creo que ese es el juego sustancial. Por un momento olvidarse de los prejuicios, de cualquier idea a priori. Ese es el juego un poco. Algunos logran un poco más, algunos se resisten un poco menos, pero esa es un poco la apuesta en esta relación cuerpo-mente. Ujú. Súper. ¿Y cómo tú que has hecho talleres, no únicamente con los jóvenes de tu pueblo, de tu ciudad, de los jóvenes zapotecas, sino que también lo has hecho a nivel internacional? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Podría ser la diferencia o las similitudes, ¿no? En esos procesos? Las similitudes es que eh, las similitudes es que cuando uno, con el simple hecho de estar en la disposición de cerrar los ojos, se encuentra en el mismo estado de vulnerabilidad.
No importa si eres blanco, si eres más moreno, si eres más alto, si eres más chaparro, si tienes el cabello chino o el cabello lacio, o los ojos más redondos o más rasgados, o si los tienes azules o verdes. Cerramos los ojos y nos encontramos en el mismo estado de vulnerabilidad. Es como si cerramos los ojos e inmediatamente pareciera ser que cualquiera que sea la cultura de la que vengamos, estamos en el mismo estado de miedo a lo desconocido. Ese es un detonante y que también es interesante porque aun cuando no tengamos los mismos patrones culturales, nos pone en ese estado de vulnerabilidad y es un buen indicador, ¿no? Por un lado, en cuanto a las similitudes y en cuanto a las diferencias quizás la forma en que resolvemos no, no, no se diferencia mucho. Cierras los ojos y generalmente la mayoría, las primeras cosas que haces es poner las manos al frente. Poner las manos al frente. No he encontrado en estas experiencias que he tenido en diferentes contextos culturales que alguien lo resuelva de otra manera, ¿no? Poner las manos al frente o caminar lo más lento posible o etcétera. Pero generalmente recurrimos casi a los mismos patrones de defensa. Entonces no hay mucha diferencia. Pero en cuanto abrimos los ojos, empieza todo tu bagaje cultural para resolver ese ejercicio. Cuando hay ejercicios con ojos abiertos o cuando hay ejercicios en donde vamos a resolver a partir del lenguaje articulado, entonces sacas todos tus dispositivos culturales, todas tus experiencias o todos tus dispositivos argumentativos que no siempre son los más eficaces para resolver. El ejercicio es muy simple. Cuando tenemos que debatir cómo hacer un ejercicio, por ejemplo, y tenemos que ponernos de acuerdo o debemos ponernos de acuerdo, generalmente cada uno tiene una manera en cómo resolverlo y considera que es la mejor propuesta. Y si hay 10 personas, tenemos 10 personas argumentando 10 maneras diferentes de resolver ese ejercicio. Pero si les pedimos que resuelvan ese ejercicio a esas 10 personas con los ojos cerrados, quizás de esas primeras 10 opciones que teníamos se reduzcan a 4, porque quizás esas 10 personas con los ojos cerrados van a ver que esas ideas preconcebidas que tenía cómo resolver, cómo desatar ese nudo con los ojos abiertos, cuando se encuentren que lo tienen que hacer con los ojos cerrados, la forma en que lo tengan que hacer sea una forma más económica. Ya veo. También es fascinante cómo se puede hacer a través en este caso, a través de la danza o de los sí, de ejercicios corporales, etcétera, puedas abrir y pueda realmente presentar esa vulnerabilidad sin que sea algo que aterrorice o que provoque un rechazo y también que lo puedas cerrar, ¿no? En el sentido de que al final la gente se queda en paz, digamos, de alguna manera, ¿no? Yo lo que veo es que propones un lugar de encuentro a través de la corporalidad, que sí que pide un encuentro también con la vulnerabilidad de cada una y de cada uno, pero que la gente después, de alguna manera, lo entiende, ¿no? Lo interioriza, lo corporaliza y se va en paz, digamos. Acaban los talleres con la sensación de que se ha aprendido algo y de que se ha ido más allá de uno mismo, ¿no? O de una misma. Pues, pues al menos espero que no se vayan, que no salgan del taller o que no salgan de la sesión sintiéndose vulnerables. Al menos eso sí quiero, ¿no? De lo otro ya es un paso más, pero al menos
quiero que cuando salgan de la sesión no se vayan con ese primer estado al que uno los empuja, ese estado de vulnerabilidad, sino más bien salgan reconociendo esos estados de vulnerabilidad, y a partir de ese autorreconocimiento saber sus límites, pero también saber que tienen una cajita de herramientas de las cuales puede ir resolviendo o puede ir ajustando esa tuerquita que está un poco floja. Ajá. Ya O que, ves, perfecto. o que está demasiado apretada. Exacto, muy bien, fantástico. Bueno, muchas gracias. Vamos por la segunda pregunta, que también la considero muy, muy interesante. Ah, Eh, es sobre la identidad y sobre el lenguaje artístico. Me gusta. Dice, la pregunta es, ¿a través del lenguaje artístico sientes que rompes barreras identitarias? Si es así, ¿de qué manera? eh, en este caso, si estamos de acuerdo en que el lenguaje artístico, o a lo que, si estamos de acuerdo, si consensuamos que la herramienta que yo utilizo es un lenguaje artístico, y mi lenguaje artístico, la herramienta es el cuerpo, a diferencia de la música, que pueden ser los sonidos, a diferencia de la pintura, que pueden ser un lienzo y los colores, a diferencia de otras disciplinas, en este caso específico, si consensuamos que el lenguaje artístico entonces se reduce al cuerpo, yo creo que aquí no deja mucho margen de error, porque al final todos tenemos un cuerpo, todas tenemos un cuerpo. A diferencia de la música, que hay personas que no podrán apreciar la música como alguien que tiene en plenitud su aparato auditivo. A diferencia de la pintura, que alguien que ha nacido invidente no podrá tener la misma experiencia de la media, que puede saber qué es un rojo o un verde. Y así, pero con relación al cuerpo, me parece que aún invidentes, aún personas que no tengan la capacidad auditiva, pueden vivir la experiencia de saber mover una extremidad, o saber mover los dedos de una mano, o saber mover el tronco, aun cuando se tenga la experiencia de no tener las extremidades, llevándolo a casos extremos, pues, ¿no? Y digo esto por la experiencia que había tenido cuando atendía a chicos en silla de ruedas o a chicas en silla de ruedas, ¿no? Que para mí en un primer momento fue un shock, porque yo no estaba capacitado, nunca había tenido la experiencia ni tampoco había sido formado para atender a un público en donde había personas con silla de ruedas. Y cuando me encuentro con esta experiencia, tengo que apelar a mi lenguaje artístico, de mi propia corporalidad, para decir, yo cómo resolvería esta situación si no tuviera piernas o no pudiera mover las piernas. Pero sin desatender tampoco a las personas que sí tienen dos extremidades inferiores y que las pueden mover o tienen toda la capacidad motriz. Y entonces eso para mí fue un gran reto, y a partir de esa experiencia me di cuenta que entonces mi lenguaje, que era el cuerpo, ni siquiera le voy a llamar lenguaje artístico, le voy a llamar lenguaje, que el lenguaje de la corporalidad, que el lenguaje de la fisicalidad podía generar una experiencia y atravesar la multiculturalidad o la diversidad cultural. Porque al final
de cuentas, a donde quiera que fuéramos, a la cultura que fuéramos, las personas tienen una vivencia, una experiencia, y generalmente el primer contacto con la otredad, que es la mismidad, es su misma corporalidad. Es decir, cuando uno nace, se chupa los dedos, se toca los genitales, hay un primer proceso con la autoexploración, que aunque en el proceso de evolución cultural uno va expropiándose de su propio cuerpo para construir otro cuerpo, que es cuando el cómo tengo que verme o el cómo tengo que vestirme, para entonces entrar en un diálogo e intercambio simbólico con los otros mis iguales. Entonces yo considero que la experiencia del lenguaje a partir de la propia corporalidad es, una vez más, regresar o intentar regresar al origen. Y en esa medida, sí va rompiendo barreras bueno, si no las rompe, cuando menos al otro le hace pensar que su primera herramienta con la que ha venido al mundo es su propio cuerpo. Es decir, ahora podemos recurrir a máquinas que nos pueden dar masajes, pero nuestra propia herramienta para dar los masajes son nuestras propias manos y nuestra propia corporalidad, en la medida en que cómo nos involucremos es en la medida en que nuestra corporalidad nuestra herramienta va a estar afinada, que es nuestro propio cuerpo, ¿no? En ese sentido yo creo que no es que busque romper barreras identitarias, sino más bien busca, una vez más, hacer un efecto reflejo. Porque cuando uno busca romper, muchas veces en el intento de romper, el otro, o por naturaleza, solemos cerrar. Y si tú intentas romper y el otro cerrar, la empatía no se va a dar. La empatía no se va a dar. Es como cuando a un músculo lo pinchas. A un músculo lo pinchas y se contrae, ¿no? Pero si lo tocas suavemente, se relaja. Entonces, la psique y la otredad funciona de la misma manera. Si yo intento entrar por la fuerza, el otro, por su autodefensa, va a intentar cerrarse. Entonces, la mejor manera que yo intento, a partir de entrar a las otras, o romper, o vamos a llamarle de humedecer esas barreras identitarias, es a partir del juego. Es a partir del juego. Porque sin conocer a todas las culturas, pero a las que he conocido, el juego generalmente está presente. Y el juego está presente desde el inicio de nuestra propia llegada al espacio terrenal. Es decir, los padres se relacionan con los bebés a partir del juego. Tu primera experiencia en el colegio es a partir del juego, aunque después se olvida. Y tu relación con los amigos, tu relación cuando cortejas, generalmente se da con el juego. Trata uno de ser agradable, trata uno de ser empático, trata uno de de caer bien, ¿no? Generalmente es el juego, el carácter lúdico. Entonces, yo diría que el lenguaje, eso que le denominan lenguaje artístico, sería el lenguaje lúdico, más que el lenguaje artístico. Yo creo que no debemos de olvidar que antes de ser homus habilis, homo sapiens, somos homus ludicus. Yo creo que eso podría ser un buen ejercicio de pensarnos dónde está mi homus ludicus. ¿Cuánto tiempo del día le dedico a ser homus ludicos en vez de homo sapiens sapiens? ¿Cuánto
tiempo de mi interacción cotidiana dedico a ser homus ludicus y cuánto tiempo de mi interacción cotidiana dedico a ser homo sapiens sapiens y cuántos objetivos logro siendo homus ludicus y cuántos objetivos logro siendo homo sapiens sapiens. Yo creo que cuando hagamos ese ejercicio comparativo sabremos o podremos tener una pequeña idea de cuándo soy más efectivo si, para alcanzar lo que quiero, si en mi fase de homus sapiens sapiens o en mi fase de homus ludicus. Es una super propuesta, sí, seguro que sí. Sí, yo creo que podría ser un ejercicio para los mismos chicos, chicas que nos escuchen, pues, ¿no? Como un ejercicio. Y por eso quizás acepto incluso participar en estos proyectos ahora como contigo, porque quizás me provocan a pensarme otra vez, ¿no? Porque esta es una respuesta que yo no tenía, pero ahora me hace voltearme los ojos hacia adentro y decir, bueno, ¿qué me lleva? ¿Qué me lleva? Porque podría ser más fácil y más económico decir, sí, el lenguaje artístico y el lenguaje del cuerpo, pero no, yo creo que tenemos que ir un poquito más atrás, antes de la construcción de esa nomenclatura del lenguaje, antes de esa construcción de esa nomenclatura de lo que es artístico o lo que no es artístico, ¿no? Vayamos un poco más, vayamos a eso, al homus lúdico, al origen. Fabuloso, me apunto. Lo hacemos un día, seguro. Me ha gustado mucho, realmente, sobre todo por esto, ¿no? Porque de alguna manera yo pensaba también de que en este ejercicio que estamos haciendo con este proyecto, pues un poco también, si no forzar, pero sí que se está escogiendo un lenguaje, ¿no? En este caso es hablar del arte como lenguaje, etcétera, ¿no? Y tú lo llevas al terreno del juego. Y eso igual los chicos y las chicas también tienen interés, ¿no? Como dentro de su interés como antropología también, ¿no? Debe ser fabuloso también poder explorar por ahí más. Dime. Y, y quisiera hacer un paréntesis. A veces en el mundo formal, el juego es considerado no serio, pero el juego es una cosa seria también. De ahí que existan malos chistes o malos cómicos, ¿no? Porque incluso para ser lúdico dice, hay que ser muy serio. Cuando hay malos chistes y hay malos cómicos, o lo que se consideran malos chistes o malos cómicos, es porque no está asumiendo con la seriedad y la rigurosidad que requiere ser un homus ludicus. Fabuloso. Me lo apunto. Me lo apunto. Es una buena exploración. Eh, Más allá de las definiciones de lo que es arte, no es arte, de lo que es transformación, no transformación. Muy bien. Vamos a por la tercera, ¿te parece? La Ah, tercera pregunta. Y es sobre la colonización y la descolonización también. Es algo que está muy presente en tu trabajo, en tu discurso, en tu mundo de juegos, creo también, de alguna manera, ¿no? Dice así la pregunta. ¿Buscas a través del arte que tus alumnos y público reflexione y empatice sobre la colonización? ¿Que nosotros como occidentales también tenemos incluida en nuestro paradigma cultural y epistemológico? no necesariamente. Yo creo que cuando, creo, pienso y siento que cuando uno repara en estas primeras cosas como homus ludicus, eh, deja de pensar en muchas otras cosas que le generan
que generan mucho ruido. Es decir, si yo me propongo el día de hoy, ser un homus lúdicos en donde la otra persona también se encuentre en un espacio lúdico recíproco, entonces seguramente no tengo que hacer uso de, de un discurso antipatriarcal, antimachista, profeminista, etcétera, etcétera. Porque en este diseño del homus lúdico, que el homus lúdico es homus lúdico en la medida en que aquellos con quien tiene contacto entran en este universo lúdico. Y no es homus lúdico aquel que yo me la paso bien y los demás que se jodan. Ahí ya no es el homus lúdico, ¿no? Es mientras yo me la pase bien que los demás se jodan. Yo creo que ahí ya no está el homus lúdico. El homus lúdico existe o está o cobra existencia cuando yo me la paso bien y los demás también se la pasan bien. Porque alguien puede decir, yo soy muy bueno contando chistes en donde a quien le recargo la mano siempre es al negro. Porque en nuestro círculo no hay negros. O yo me la paso bien cuando yo le recargo la mano a los gordos, porque en mi círculo no hay gordos. Entonces, considero que cuando hablamos de homus lúdicos, y no solamente lo estoy restringiendo a una cuestión de chiste, sino a una cuestión de un estado emocional. Si yo llego y sonrío, o si yo llego y saludo, o si yo llego y, como dice en México, no nos tomamos tan a pecho las cosas, o algunas cosas. O aunque la tomemos a pecho, buscamos la manera de cómo el otro vea que en vez de cerrar mi coraza, estoy generando cierto grado o estoy abriendo otros dispositivos que al otro le diga, bueno, ¿y por qué él no se enfada conmigo? O ella no se enfada conmigo. Porque incluso en ese estado, puedes hackearle su homus lúdico al otro que solo está pensándose como el centro de todas las cosas. Porque entonces dice, algo no está funcionando, porque yo le estoy echando toda la batería y el tipo está como si nada, ¿no? Algo no está funcionando, ¿no? Pues lo que no está funcionando es que su homus lúdico lo está ejerciendo desde un lugar en donde él se siente el centro del universo, o él se siente el centro de todas las cosas, o lo está generando desde un lugar en donde esa persona considera, siente, cree que el normal es esa persona y todos los demás somos anormales. Pero cuando uno no se toma las cosas tan a pecho, entonces les hace como un hacker en su cabeza porque dice, bueno, algo está pasando. Es extraño el ejercicio, pero espero poder estar dándome a entender. Ajá. A mí me llega, de todas maneras, y es muy interesante lo que propones. O sea, el tema del homos lúdicos, más allá de tomarnos demasiado en serio las identidades, tomarnos demasiado en serio
la antropología, tomarnos demasiado en serio el arte y la transformación social. No va por ahí, sino que es encontrarnos desde eh, algo que tiene que ver mucho con lo que tú dices, un juego con responsabilidad, ¿no? Pero para nada tiene que ser una cosa mental ni una cosa de vida o muerte en el sentido de la seriedad de esa, ¿no? Buena propuesta, ya te digo, yo me la Gracias, apunto. Me gracias por gustaría ayudarme, saber. gracias por ayudarme a sintetizarlo. Bueno, sí, es una sintetización. Algo que me gustaría, ¿sabes? Lo que no va a poder ocurrir, pero sí que me da para desear un nuevo encuentro con los alumnos, que no creo que ocurra, pero de todas maneras. Pero hay todo un tema de discusión ahí espectacular, ¿no? También. Por Bueno, ejemplo, quiero hacer un paréntesis. claro. Yo me muero de ganas por, por vivir la experiencia de ser clown, ¿no? Mm, Yo no he tenido esa aproximación, pero yo los veo y los admiro y siento, digo, yo nunca podría hacer eso, porque es tan complicado, es tan elaborado y es tan sutil, ¿no? Pero uno de mis grandes retos es en algún momento abandonarme a la experiencia de ser clown, pues, ¿no? Porque todo esto que te estoy diciendo sí parte desde una corporalidad entrenada y sí parte de una intelectualidad reflexionada e intencionada por mi propio proceso y mi propio deseo de llevarlo a. Pero ¿qué sucede si ahora me abandono y solo me abandono a ser un clown? Eso sería otra fase. Y bueno, cuando suceda te lo voy a hacer saber. Y entonces a lo mejor sí. la próxima vez tengas que hablar con un clown. Me la apunto, es algo que yo también tengo pendiente, ¿eh? De verdad, entre tú y yo, es algo que yo tengo también pendiente, de explorar más ese mundo. Jo, sí, la capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Ya. Eh, sí, es algo, y sí, tiene todo que ver con lo que apuntabas. Em, a ver qué tal la última pregunta, porque también de alguna manera pues vuelve a ello, a ver cómo, por dónde sales, por dónde la desarrollas. La cuarta y última pregunta que hicieron ellos era de cómo te planteas, que de alguna manera creo que ya la has ido respondiendo, ¿eh? Pero quizás está muy bien también hacerlo como colofón. ¿Cómo te planteas la comunicación con aquello que consideras ha colonizado tu identidad? Eh, hay estos antropólogos. Es que, por principio, quien haya planteado esa pregunta ya está suponiendo algo. Ya está suponiendo algo de mí. Está suponiendo, dice, consideras ha colonizado tu identidad. Quien planteó esa pregunta está presuponiendo que yo considero que ese que planteó o esa que planteó esa pregunta ha colonizado mi identidad. Y yo no en ningún momento en cuando decidí sentarme frente a esta computadora, en ningún momento pasó por mi cabeza que voy a interactuar con alguien que ha colonizado mi identidad. O sea, no lo he pensado en ningún momento, en ningún instante. No así, no así, procuro, procuro no, en México decimos no tirar línea. Es decir, procuro no considerar que lo que yo en este momento estoy diciendo es verdadero. Procuro
no, o procuro lo menos posible que el otro que me escuche o el otro que viva una experiencia en una sesión con Lucas Avendaño se vaya pensando que Lucas Avendaño tiene todas las fórmulas o tiene todas las respuestas o tiene ah, una herramienta infalible. No, sino más bien intento que eh, el otro piense, sienta o crea que muchas de las respuestas, que muchas de las respuestas están cuando uno voltea los ojos hacia adentro. No sé, me gusta esta imagen, pensar, muchas veces voltear, como esas muñecas, no sé si alguna, aquí en México era muy común, unas muñecas que cuando las acostabas cerraban los ojos y cuando las parabas abrían los ojos. Entonces, a eso me refiero cuando digo, quizás solo tenemos que bajarnos de nuestro pedestal de posición vertical y cuando nos colocamos en posición horizontal, sabemos que nuestras diferencias no son tan grandes. Si la humanidad nos pusiéramos en una posición horizontal, quizás, como el mismo nombre lo dice, quizás todos podríamos ver y disfrutar de mejor manera el horizonte, las puestas de sol, porque precisamente cuando la gente está en posición vertical es cuando nos tapa ver el nacimiento del sol o la puesta del sol, o no nos deja ver bien la televisión cuando estás parada enfrente de nosotros, o no nos deja ver bien el partido de fútbol, o no nos deja ver ese gran acontecimiento que es anotar un gol, cuando la persona que está delante de nosotros es un poco más alta que nosotros. Y en cambio, si todos en ese instante nos colocáramos en una posición no vertical, sino horizontal, seguramente podríamos decir, oye, qué bonito lunar tienes justo a la altura de tu cuello. O qué bonito huele tu cabello. No. Entonces, yo parto de que no pienso y no sé en qué momento yo, yo dejé de pensar que, que España colonizó a México. No sé en qué momento lo dejé de pensar. Porque quizás, no sé si en algún momento pensé que en efecto los españoles vinieron a colonizar México. No lo sé. Quizás es eso, que he vivido pensando en que como algunos otros pueblos de México que nunca fueron colonizados y que aprendimos la lengua del castellano por un asunto de entablar relaciones de igualdad. Bueno, a ellos se les dificulta más aprender una lengua tonal, entonces yo voy a aprender a hablar castellano. Bueno, a ellos se les dificulta más llevar solo taparrabo, porque quizás les gusta demasiado sus piernas que no quieren exhibirlas y entonces se procuran más usar pantalones, entonces yo voy a aprender a usar pantalones. Bueno, quizás ellos se cansan mucho para caminar y por eso les gusta, prefieren montar a caballo y entonces yo voy a procurar montar a caballo para que ellos se cansen lo menos posible. Porque, etcétera. Entonces, estas respuestas las estoy imaginando porque quizás yo tratando de pensar un poco para atrás,
Cuando en los libros de historia en México aparecían los españoles que vinieron a colonizar América y los veía montados en caballos con unas armaduras como robots, pero luego veía a los abuelos y a los vecinos montando a caballos tan libres, sin esas armaduras, pensaba que realmente esas personas que llegaron, que dicen que llegaron a esta tierra con esas armaduras, pensaba que a lo mejor nunca llegaron y eran una invención de alguien, ¿sabes? Y porque yo en este contexto donde yo vivo, generalmente la gente no tiene barba. Entonces decía, entonces no los veo, no están, y si no están, no existen, y si no existen, a lo mejor nunca existieron. Y esos dibujos que aparecen en los libros de historia, a lo mejor alguien los inventó, como cuando leemos que existía la medusa con cabeza de serpientes y el cíclope con un solo ojo. O sea, a lo mejor también es una historia. Y quizás nunca sentimos en, en, en nuestra infancia que existía alguien que vino a colonizarnos. De ahí que a estas alturas, incluso cuando tuve la primera oportunidad de cruzar el charco, nunca pensé que me iba a encontrar con una raza superior. Que Europa, que el primer mundo, que no lo pensé, y cuando llego allá veo que tienen los mismos problemas que tenemos acá. Quizás quizás la diferencia es en proporciones, pero también me doy cuenta que en proporciones en México cabría 5 países de Europa, que en mi estado, Oaxaca, cabría Suiza, Alemania y Francia juntos. Entonces, en términos de proporciones, digo, bueno, si todo es proporcional, pues no veo cuál sea, por qué aterrorizarme, pues. Y cuando cruzo y cuando conozco a las personas, veo que sentimos casi igual. Vemos que veo que nos conmovemos casi por lo mismo. Veo que tenemos casi las mismas preocupaciones. La migración, el desempleo, la drogadicción, ¿no? Los ataques terroristas. Digo, en México los ataques terroristas se implantan desde el Estado, ¿no? Desde las instituciones, ¿no? Quizás allá la diferencia sea que se las adjudican a otras personas que no son el Estado, que allá quizás es el Estado el que tiene que defenderse de los ataques terroristas, y cuando regreso a México veo que en México parece que el terrorismo viene aplicado, que el Estado es el mismo terrorista, que el Estado se está autosaboteando, que el Estado se está generando autoatentados, que el mismo Estado es una bomba de tiempo que solamente es cosa de tiempo para ir ver cómo va generando sus mismas autoexplosiones, y por aquí hay un estallamiento de vísceras y por allá X cosa puesto. Entonces, veo que no somos tan diferentes, quizás, pero te digo un poco, creo que desde niño no conceptualicé o no, o no vivimos tan fuertemente ese proceso de decir que fuimos a, a colonizados. Y creo que nos salva de eso tener una estructura de pueblo indio. Creo que quienes más viven con este pesar de que sí fuimos colonizados son el pueblo mestizo, porque ellos no tienen otro código de valores, no tienen otra estructura organizativa, se tuvieron que reinventar,
porque llegó un momento en que ni eran indios ni eran españoles, ¿no? Y eran los gachupines, y tuvieron que reinventarse y decir e inventarse un enemigo que vino del otro continente, cuando nosotros teníamos otras preocupaciones acá, cuando nuestras preocupaciones eran más inmediatas, que si iba a llover, entonces iba a haber cosecha, y entonces iba a haber maíz, y entonces íbamos a tener que comer. Que si no iba a llover, entonces tendríamos que preocuparnos por encontrar la comida y no por pensar si había alguien que intentaba colonizarnos. Nuestras preocupaciones eran, dicen que hay cosas importantes y cosas urgentes. Quizás el asunto del colonialismo es una cosa importante, pero nosotros teníamos cosas más urgentes que atender. Y eso no nos hizo pensar mucho en las cosas importantes, ¿no? A diferencia quizás de los mestizos, que quizás ellos tenían resuelto las cosas urgentes, como era la comida, y por eso tenían tiempo para pensar en las cosas importantes, como es el colonialismo. Entiendo, me encanta. Cómo la aproximas. También entiendo de que tus reflexiones pueden dar mucho que pensar y que sentir, o no, pero sí que hay un potencial ahí en este sentido. Me gusta mucho la distinción esta en que tienes entre importantes y urgentes, ¿no? Y es cierto que eso también es una buena reflexión también para ayudarnos a sabernos, ¿no? No a saber del otro, sino a sabernos. Eh, Estas eran las cuatro preguntas. Te agradezco muchísimo cómo las has ido respondiendo y cómo te has ido encontrándonos en esas preguntas. Tengo mucha curiosidad saber si te gustaría lanzarles unas preguntas a ellas y a ellos, ¿no? También. Unas preguntas desde las cosas que hablabas, ¿no? Unas preguntas desde el juego, unas preguntas desde esa urgencia, la importancia, desde esa vulnerabilidad, desde esa corporalidad que todos compartimos, ¿no? Todas y todos. ¿Se te ocurren preguntas, Lucas? Más que preguntas, me gustaría hacer propuestas y que se Ujú. aventuraran un poco a generar o hacer conscientes un poco lo que ya había comentado de su Homus ludicus y su Homo sapiens sapiens, ¿no? Y que hagan una balanza y que también sean un poco conscientes de cuáles son sus cosas urgentes y cuáles son sus cosas importantes y cuánto tiempo le asignan su Homus ludicus a esas cosas urgentes y a esas cosas importantes, y cuánto tiempo le asigna su Homus sapiens sapiens a esas cosas urgentes y a esas cosas importantes. Yo creo que podría ser un buen ejercicio, porque muchas veces nosotros como antropólogos, de repente, en el proceso de formación, nos llegamos a creer que tenemos una respuesta para todo. Nos llegamos a adjudicar la libertad para opinar sobre todo. Somos especialistas en todo, los antropólogos, ¿no? Pero a veces no hacemos estas diferenciaciones en que hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Y muchas veces en estas cosas, en no hacer esa valoración o no hacer esa diferencia, a veces somos impertinentes. Somos impertinentes y en esa impertinencia le jodemos la vida a alguien. Y muchas veces, como no nos quedamos, no nos damos cuenta que le jodemos la vida a alguien. Y por lo tanto, vamos por la vida con toda la impunidad del mundo.
Y Ujú. yo creo que si hay alguien con grandes responsabilidades entre lo urgente y lo importante, mucho de eso tenemos responsabilidad de los antropólogos, porque nos vamos a meter en donde no nos llaman, ¿no? Solo para Entiendo, sí, muy reflexionar. estupendo. Me gustaría estar en la clase, ¿eh? En la clase y plantear esa reflexión con ellos. Es algo que, pues ya sabes que yo no soy antropólogo, pero sí que también me pongo a explorar por ahí y me la apunto. Personalmente es algo que me la apunto y que afortunadamente ese mensaje me ha llegado más de una vez y me ha llegado entre indígenas, de indígenas y de Latinoamérica. Entonces, de nuevo, gracias por enseñarme. También me lo tomo. Hay como unas cosas ahí que me gustaría pues regresar, como un poco, si te parece, como para finalizar, cosas que han salido muy bonitas, ¿no? El encuentro con la vulnerabilidad como una manera de llegar al otro como uno mismo y eso a través del cuerpo que todos compartimos. Proveamos, tengamos la procedencia que tengamos. También me ha gustado muchísimo la exploración sobre el Homus ludicus. Creo que si fuese antropólogo y estuviese estudiando, pues ahí me interesaría también, a ver lo que se ha estado dicho o lo que ha estado escrito, ¿no? Me apunto lo de un posible asistencia a talleres de clown, también me encanta. Y bueno, esto último que hemos hablado, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la humildad de los encuentros, ¿no? Y con esa capacidad de escuchar. Eh, Intentando no interpretar, sino reflejar lo más posible, ser un espejo, ¿no? Y no un espejo teñido o tintado, sino que ser espejo. Lucas, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de este encuentro. Tengo muchas ganas de compartirlo con los alumnos y las alumnas. Y también, sobre todo, creo que es un lujazo porque, como tú bien has dicho, tú también eres un antropólogo. Entonces creo que la voz, la voz que es una misma, pero que es diferente, la voz de aquel que ha apostado en un momento dado por ser vulnerable, ¿no? Y está demostrando de que no es una fragilidad, sino que es toda una riqueza, pues nos aporta a todos y a todos. Un abrazo fuerte, muchas gracias y sobre todo suerte, suerte con todo y también con tu familia y también lo que tú dices, con tus urgencias, ¿no? Eh, a partir de ahí, desde ahí te saludo. Un abrazo fuerte. Gracias. Merci, chao. Chao. Hasta pronto.